Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les voy a enseñar cómo podemos crear este menú responsivo, adaptable a dispositivos obviamente. Bueno, como lo pueden ver, pues tenemos nuestro menú como normalmente lo tenemos, con un logo por el lado izquierdo, nuestros ítems de menú centrados. Pero cuando la resolución baja a 992 para hacia abajo, pues ya se eliminan las listas que tenemos normalmente aquí y se nos aparece el botón para ejecutar nuestra página en un dispositivo móvil. Si le damos aquí, le damos clic, lo desglosamos, y si le damos nuevamente clic, pues tiene este efecto de que se transforma en X el botón y luego se desglosa. También con un efecto normalmente con el que se da con jQuery, que es el de Slide Toggle. Aquí yo les voy a enseñar una alternativa para no tener que utilizar toda la librería. De esta forma solamente utilizaremos HTML, CSS y JavaScript. Bueno, pues sin nada más, vamos a empezar. Bueno, yo aquí ya tengo mis archivos que voy a utilizar. Va a ser un index HTML, va a ser mis estilos CSS y otra hoja de estilos también llamada responsive, donde voy a agregar por separado, en este caso, los medias queries. Es una buena práctica separarlo para no tener todo junto acá y hacer un relajo. También vamos a crear los scripts JS, que no lo voy a utilizar más adelante. Bueno, yo ya tengo aquí ya diseñada la plantilla básicamente. Ya la tengo prediseñada y como puedes ver la plantilla, ya estoy agregando aquí unas fuentes de Google Fonts y las hojas de estilo y la responsive. Después estoy agregando un header, que es la parte donde va a ir todo el menú. Dentro del header agrego un contenedor que este contenedor únicamente va a ocupar el 90% de todo el ancho de mi página y va a estar siempre centrado. Y luego tengo el header button. Este contenedor va a tener tres elementos. Como el primer elemento el logo, que sería esto de acá. Luego tengo como segundo elemento todo mi menú, que es un UL con la clase menú. Y como tercer elemento un div con la clase menú mobile con 3 div más. Entonces vamos a pasar. Y por último tengo también aquí unos párrafos que solamente son para darle un poquito más de diseño, para ver cómo se ejecuta el efecto de slide to. Y el enlazado también los scripts. Bien, vamos rápidamente al código CSS. Bueno, pues aquí en el código CSS podemos ver que ya tengo algunos estilos. Aquí estoy creando, por si no lo sabían, las custom properties son estas de aquí. Básicamente es un selector raíz donde agrego mis variables. Esto viene siendo mis custom properties o mis propiedades personalizadas. Esto lo utilizamos para usar solamente el nombre de la custom y no tener que utilizar todo el nombre del estilo en sí. Y luego pues puede ser mucho más fácil, por ejemplo con los colores. Sabemos que el color principal puede ser lo podemos añadir en cualquier sección que nosotros lo necesitemos. Si en algún dado caso, si nuestro código se hace muy extenso, sería mucho más fácil recordar el nombre de color principal que recordar el código hexadecimal, que puede ser un poco complicado. Luego de esto también podemos cambiar el color a todas las secciones únicamente, bueno, donde tengamos obviamente nuestra custom property, únicamente cambiando el valor de aquí. Entonces por eso es muy recomendable utilizar esto, porque podemos trabajar mucho más rápido. Bueno, luego de esto tengo los estilos pues generales que siempre agregamos. Quitamos los padding, los márgenes y el box sizing a los navegadores. Luego creo, como les mencionaba, ya estoy utilizando mi custom property para agregarle un font family al body y al HTML. Aquí lo tenemos, ya la estoy agregando. Bueno, la creamos de esta manera. Siempre tenemos que anteponer dos guiones y el nombre de la custom property. Luego de esto, para llamarla tenemos que anteponer var encerrado entre paréntesis y agregar el nombre de la custom property en sí. También aquí estoy agregando una fuente base que va a ser 12 píxeles para toda la página. Después a los elementos enlace le estoy quitando el text decoration a none, que básicamente es el subrayado. Al UL le estoy dando el efecto de lifestyle none, también para quitar los puntos o las viñetas que te agrega al lado izquierdo. Después aquí es donde les mencionaba anteriormente, el container solamente tiene como máximo amplitud de 90%, tiene un margen arriba y abajo de 0 y auto a los lados, por eso está centrado, como lo tenemos acá, centrado. Pues ahora voy a empezar rápidamente agregando ya los siguientes estilos. Voy a agregar estilos para nuestro header. Aquí lo estoy copiando. Lo que estoy haciendo acá es agregarle solamente el color, de esta forma, el background. Lo estoy agregando con un linear gradient, que va a tener 90% de ángulo, que básicamente sería de aquí hacia acá. Si yo le pongo por ejemplo 0%, van a ver cómo el ángulo cambia, o sea el color empezaría degradado de arriba hacia abajo.
Y si no, pues entonces tenemos que cambiar al 90% para que empiece de izquierda a derecha, ¿ok? Luego de esto, pues le estoy agregando sus elementos, ¿verdad? Son tres tipos de degradado, o bueno, en tres niveles de degradado, de 0% a 35% y de 35% a 100%, y cada uno de los colores que va cambiando en el degradado. Luego le agrego un Z-index, porque siempre es importante que nuestro menú esté por encima de todos los elementos de nuestra página web. Después de esto voy a agregarle ya estilos rápidamente a nuestro header button. ¿Qué vamos a agregar al header button? Vamos a poner header button. Le voy a agregar una posición relativa. Normalmente posicionamos como relativo al un elemento padre. En este caso voy a posicionar relativo a header button, porque más adelante voy a necesitar tal vez posicionar absoluto a alguno de los hijos, ya sea a su div con la clase logo, o al UL con la clase menú, o al div con la clase menú mobile. Por eso posicionamos relativamente a su padre, que sería header button. Después también le voy a agregar un display flex. Básicamente con display flex es para hacer cajas flexibles y poner uno del lado del otro. Aquí ya están, solamente que no se alcanza a ver porque aquí están los dos. Y les voy a dar un justify content space between para que se posicione uno al lado del otro, ocupando todo el espacio disponible. Como pueden ver, aquí en el centro tengo el menú y hasta acá tengo la parte de donde está el logo. Aquí está. Y aquí el botón todavía no lo he diseñado, por eso no aparece, pero en teoría debería aparecer aquí el botón de menú mobile. Bueno, después le voy a dar un align intent como center. Como pueden ver, ahorita está el logo hasta arriba ante el menú, pero lo voy a centrar, y como puedes ver aquí ya lo centra todo de manera vertical. Bueno, después de esto vamos a agregar también un padding arriba y abajo de 10 píxeles y a los lados de 0. Entonces, para que dé un pequeño espacio arriba y un pequeño espacio abajo. También voy a agregarle una transición de 0.3 segundos, únicamente esto. Bien, tenemos esto hasta ahorita. Luego de esto voy a dirigirme al logo, así que vamos a header to button.logo-a, directamente al elemento, al enlace que tengo aquí. Únicamente vamos a cambiar algunas cositas. Por ejemplo, vamos a cambiarle la font family. Voy a utilizar mi custom properties, como mencionaba. Utilizamos rápidamente y fácil, nos acordamos. Y le vamos a poner un font size de 3 rem. También voy a agregarle un color blanco. Okay. Entonces ya le cambié el tamaño de la fuente, el color, y le agregué esta fuente que estoy utilizando, que sería la que tengo aquí señalada, Redressed Cursive. Entonces con eso vamos a ver qué obtenemos. Y aquí tenemos ya nuestro logo más grande y con la fuente que hemos agregado. Ahora rápidamente me voy a ir a crear mi botón de mobile. Voy a agregar header button.menu mobile, que es como se encuentra acá, este de aquí. Al final voy a darle los estilos para mi menú. Primero voy a hacer el slash de menú mobile. Le voy a poner también una posición relativa, igual por si necesito posicionar, porque si voy a posicionar a sus hijos de manera absoluta, por eso lo pongo relativo. Display lo voy a poner como, ahorita normalmente siempre va a estar en display none, ¿okay? Pero ahorita lo voy a poner en block para que lo estemos viendo, ¿okay? Va a tener un width de 40 píxeles, luego va a tener un height de 30 píxeles y un cursor de pointer para al pasar el mouse se ponga la manita. Bien, ahorita no tenemos nada, ¿verdad? No se ve, no se alcanza a ver porque los elementos pues no tienen ningún color de fondo. Entonces ahora voy a pasar a darle estilo a todos los divs. Entonces para esto voy a utilizar estos mismos selectores y vamos a decirle que a todos los que estén dentro de menú mobile, todos los divs que estén dentro de menú mobile, les voy a poner, como mencioné anteriormente, una posición absoluta. Después voy a ponerle un width del 100%. Cuando posicionamos absoluto, los valores que le damos, como el width, top, left, button, se posicionan en referencia a su contenedor padre, en este caso a menú mobile. Así que si yo le doy width de 100%, va a ser el 100% del ancho en referencia a menú mobile, que menú mobile tiene 40 píxeles de ancho. Entonces va a ser 40 píxeles. Cuando yo le cambie esto a 50, va a cambiar a 50. Cuando le cambie a 100, va a cambiar a 100, así sucesivamente. Luego le ponemos un height de 3 píxeles. Agrego también el background. Lo voy a poner en color blanco. Y por último también una transición de 0.3 segundos. Bien, entonces con esto lo que estamos logrando es tener aquí nuestro primer ítem. Bueno, en realidad están los tres, solo que como está uno debajo del otro, por eso no se alcanza a apreciar. Pero ahí están los tres. Entonces ahora vamos a darle estilos a cada uno de ellos. Para esto voy a utilizar el mismo selector. Le voy a decir que a todos los divs, pero que ahora me acceda al nth child 1, el primer elemento. Y así voy a estar accediendo a los demás.
O sea, va a ser voy a acceder al 1, al 2 y luego por finalizar al 3. Bien, ¿qué le vamos a decir al 2? Únicamente le vamos a poner un top de 0. Y a este, al del final, le voy a poner un button, perdón, de 0 también. Para que el primero lo posicione hasta la parte de arriba y el tercero lo posicione hasta la parte de abajo. ¿Dónde voy a posicionar el en medio? Lo voy a posicionar con top 50%. ¿Ok? Esto no quedaría correctamente. Vamos a ver cómo queda. Ahí lo tenemos. Si pueden ver, ya tenemos posicionado el top, sería el primero. Y luego el button 0, en la parte de abajo hacia hasta abajo, 0. Luego tengo 50% de top, pero está un poquito desglosado hacia abajo. Para corregir eso le tengo que poner la transformación. Translate en el eje Y. Lo quiero mover solamente en el eje Y, menos 50%. Entonces de esta forma, vean cómo al recargar la página sube un pelito. Y ahí subió, ahí se colocó perfectamente, están colocados simétricamente los tres. Ahora sí voy a pasar rápidamente a hacer los estilos para mi menú. Para esto voy a utilizar el header button y punto menú, que sería a obviamente al UL. Bien, ¿qué vamos a hacer con el menú? El menú le vamos a poner igual una posición relativa, por si necesito posicionar absoluto, ya saben. Text align lo voy a poner como center. Lo voy a poner un ancho de 100% también, 100%. Luego le voy a poner un overflow a hidden, un z index de 998 y una transición de 0.3 segundos. Bien, aquí lo tenemos. Bueno, después vamos a posicionar vamos a pasar a dar los estilos al LI. Únicamente, ahorita si pueden ver, está uno debajo del otro, un ítem debajo de otro. Lo que quiero hacer es poner los display inline bloques en línea, para que se ponga uno del lado del otro, y aquí lo tendríamos ya de esta forma. Bien, rápidamente voy a pasar ahora a darle a los estilos, a los enlaces, a los elementos A que tenemos dentro de los LI. Así que vamos a acceder a este selector, menú LI A, y me equivoqué por acá. Vamos a decirle que va a tener display, vamos a poner como bloques, display block. Okay. Luego voy a ponerle un font family, pues ya lo tenemos en nuestra custom property, que va a ser font 1. Voy a ponerle también un font size de 1.4 rem. Como les decía, son medidas relativas. Luego el padding lo voy a poner de 10 píxeles a todos los lados, arriba, abajo, izquierda y derecha. Luego le voy a agregar un color blanco y también le voy a poner una transición de 0.3 segundos. Y aquí lo tendríamos, ya tendríamos nuestro menú aquí. Ok, como pueden ver ya se va viendo mejor. Después lo que voy a hacer es darle un pequeño efecto al darle hover. Lo voy a poner nomás para darle tantito. Vamos a darle hover, control V, y en el segundo elemento hover. Lo único que voy a hacer es ponerle un text decoration, que va a ser line throw. Ok, como pueden ver ahora, al pasar el mouse por encima se le pone un tachado, ¿no? Una línea en medio, nomás para eso. Y para finalizar solamente con los estilos, vamos a agregarle a los párrafos estos les voy a agregar un estilo también, para que los separe un poco y les cambie la fuente. Así que voy a acceder a los div, a la clase .welcome, que así como le puse directamente a los párrafos. Le voy a poner un margin de 30 píxeles arriba y abajo y 0 a los lados. Un font size de 1.4 rem también. Ahora vamos a esto y ya tendríamos esto. Ahora vamos a pasar a darle la funcionalidad para que cuando nosotros ahorita, como les mencionaba esto, bueno, voy a regresar esto a display block, porque tiene que estar en display block este elemento, mi menú mobile. Ok, display no tiene que aparecer ahorita. Normalmente no tiene que aparecer. Va a aparecer cuando baje la resolución en 992. Para esto vamos rápidamente a nuestro responsive, nuestro archivo CSS responsive. ¿Qué vamos a hacer responsive aquí? Vamos a poner las siguientes medias query. Primero vamos a agregar, obviamente, la media. Vamos a decirle que sea max width de 992 píxeles. Bien, voy a acceder al header button. Después de que acceda al header button, voy a acceder al menú mobile y voy a decirle que tenga un display block. Entonces cuando nosotros estemos en una resolución arriba de 992, el botón no va a estar, pero cuando bajemos de 992, ahí va a aparecer el botón.
Y tenemos que hacer lo contrario para el menú aquí. Tenemos que hacer que se desaparezca porque no lo necesitamos ahí. Vamos a decirle que header button punto accedemos al menú. Y vamos a decir que va a tener un position absoluto. Posición absoluta. Luego vamos a ponerle un background. Bueno, ahorita con la posición absoluta que le puse, cuando damos F5, lo que va a pasar es que va a ser como si se saliera del contenedor en el que está, en el header button, va a ser como si no estuviera en él. Cuando le agregue posición absoluta, pues se va a salir del contenedor padre y luego pues se le va a agregar este elemento, este gradiente también. Le voy a decir que va a tener un text align centrado y le voy a poner un top al 100%. Luego vamos a agregarle un margin button de 10 píxeles y voy a agregarle un border top de 2 píxeles sólido que sea color blanco. Y voy a agregar otra propiedad que voy a poner el height a 0. Esto es para que pues no se vea, ¿ok? Si yo le cambio el header, cambio por ejemplo, lo voy a comentar, como pueden ver aquí me aparece. Por eso lo voy a poner el G a 0 para que no aparezcan. No me irá aquí está. Ok, como pueden ver, le decía, si le quito el background, como pueden ver está en blanco, ¿verdad? Ahí está el menú, pero no se ve porque no tiene background. Porque se mueve, se sale del contenedor padre con la posición absoluta. Y luego el text align center para que obviamente todo esté centrado. El top para que esté por debajo. Que si yo le pongo 0, pues se va a poner en relación, como les decía, se pone en relación de su contenedor padre. En este caso header button va a estar en top de 100 px, o sea sería hasta la parte de abajo. Y el margin para poner un pequeño margen abajo. Y el border, pues el border, la línea blanca esta que hace como separador. Y el height, como les digo, lo voy a poner en 0 para que no se vea. El height se lo voy a agregar con JavaScript. Vamos a agregar este height. Para igualarlo a nuestra práctica, me falta un pequeño estilo más para agregar, que sería el mismo menú. Voy a agregarle ahora al LI, como pueden ver, los estilos estos. Normalmente estaba vamos a ponerlo aquí. Estaba así. Si yo le quito el display block, pues va a estar así de esta forma. Y lo que necesito es que esté uno debajo del otro. Por eso le ponemos relativo display block. Y le voy a descomentar el height porque se lo voy a cambiar con JavaScript. Ahí lo tenemos. Bien, pues ahora únicamente voy a agregar, como les mencionaba, bueno, voy a volver a regresar esto aquí he comentado. Y vamos a crear un pequeño elemento acá. Este before que acabo de agregar es para agregar este pequeño símbolo, este pequeño diagonal así con curvas debajo de cada enlace aquí, debajo de cada elemento ítem. Voy a regresar esto a display 0, a height 0, perdón, para arreglarlo con JavaScript. Y vamos a pasar a JavaScript. Entonces, en nuestro JavaScript, ¿qué vamos a hacer? Voy a pasarlo para acá también. Primero que nada voy a agregar al elemento window, le voy a agregar un evento llamado onloads para que cargue todo y al final que cargo todos los elementos gráficos, cargue mi script. Y le voy a agregar una arrow function de esta forma aquí. Bueno, voy a capturar en una constante el header button, que va a ser esta parte del contenedor, ¿ok? De igual manera voy a capturar en otra variable llamada menú, pues el menú, ¿verdad? Esto de acá, porque me voy a referir a él para designarle el alto nuevamente, ya que ahorita está en 0. Después voy en otra variable, voy a capturar btn mobile, que sería esto de acá. Después de esto vamos a volver en otra variable, el item menú, que va a ser prácticamente todos los LI que estén dentro del menú. Entonces vamos a acceder a este similar de aquí. Y vamos a pegar esto, pero vamos a irnos directamente a los LI. Con esto le estamos diciendo que acceda únicamente a los LI que están justamente después de esta clase, que sería después de menú a estos LI, solamente a estos LI. Si en un caso tenemos un submenú y agregamos, por ejemplo, otro UL aquí y tenemos otros LI, estos ya no van a ser tomados en cuenta porque le estoy con este mayor que le estoy diciendo que solamente seleccione los primeros, estos de acá. Después también voy a agregar otra constante donde voy a obtener al ítem btn. ¿Cuáles son estos? Van a ser estos divs que están dentro del menú mobile, ¿ok? Listo, con eso ya tenemos todas las constantes. Ahora, únicamente otras cosas más. Voy a capturar también, necesito capturar una variable LED llamada alto ítem menú. Alto ítem lo voy a poner. Y va a ser igual a 0. Bueno, lo voy a asignar a 0. Después, ¿cómo la voy a llenar esta variable?
Bueno, pues esta variable lo que voy a hacer es, voy a capturar ahorita el height, el UL tiene un height de 0, como lo pusimos en los estilos aquí. Lo que necesito es darle el height, pero ¿qué height le voy a dar? Para que me tome el efecto correctamente le voy a dar el height. Voy a tener que sumar cada alto de LI, de estos LI que están aquí. Los 4 que están aquí voy a sumar los altos de cada uno de ellos. ¿Cuánto mide? Ahorita cada uno mide 40 píxeles. Lo pueden ver por esta parte, se aparece 40 píxeles. Entonces todos esos altos los tengo que sumar y la suma de eso se lo tengo que dar al menú. Entonces para eso, como les decía, ya tengo capturado los LI. Aquí los tengo en esta variable ítem menú. Lo que voy a hacer es, y aquí tengo mi variable alto ítem que vale 0 ahorita. Lo que voy a hacer es, voy a hacer un for para recorrer. Aquí tengo que hacer query selector al, porque son varios enlaces, me tiene que mandar un arreglo. Y al también aquí, porque igual son tres elementos aquí y acá son 4. Acá voy a meterme en un arreglo que va a decir que let i va a ser igual a 0, y tiene que ser menor a a item menú.length. Y tiene que incrementar. ¿Y qué es lo que va a pasar? Bueno, ahora lo que le voy a decir que la variable alto, aquí la voy a empezar a llenar ya, le voy a empezar a dar valor. Alto va a ser igual a lo que tenga alto, que cuando empieza por primera vez va a valer 0, más aquí va a ser el alto ítem menú en la posición i punto client height. Bueno, pues básicamente lo que estamos diciéndole acá es lo siguiente, que ahorita la variable LED está en 0, que equivale a 0. Entonces digamos que la variable LED alto ítem va a ser igual a alto ítem que vale 0, más el item en la variable i, o sea el primer elemento, porque ahorita está el i vale 0, item i 0, que sería este de acá, el alto client height. Este alto lo va a sumar a la variable alto ítem, en este caso ahorita está en 0, más lo que valga el primer elemento, se lo suma, se lo designa. Después ya queda con ese valor. Ahora lo que hace es sumar el siguiente y sumar el siguiente y sumar el siguiente. Vamos a ver ahora cuánto vale. Vamos a poner un console.log de alto ítem. Como pueden ver, dice que alto ítem es 160. Entonces quiere decir que pues cada elemento, como les decía, cada elemento mide 40. Son 4 por 4, 16, 160 píxeles. Esos 160 se los tengo que dar yo al UL. Entonces, ¿cómo se lo voy a dar? Cuando yo le dé clic a este menú, a este botón, que ya lo tengo también aquí capturado, que se llama BTN Mobile. Entonces vamos a darle rápidamente el evento, al event listener. ¿Qué evento le voy a agregar? Pues el evento click. Al darle un clic, lo que voy a hacer es una arrow function. Listo. ¿Y qué va a pasar? Bueno, antes de esto quiero también, voy a poner aquí un comentario. Aquí voy a también declarar otra variable, status, la voy a poner en 0 también. Esta variable me va a servir como un switch que va a detectar cuando el menú esté oculto y cuando esté desglosado. Así que lo que va a hacer aquí rápido, lo que va a hacer es entonces preguntar si status está en 0, que es como va a estar inicialmente. Entonces a menú, o sea al elemento menú que tengo acá, que sería menú, valga la redundancia, le voy a agregar unos estilos. Style.height. El alto, ¿cuál va a ser el alto? Voy a agregar aquí templates literales y vamos a agregarlo de esta manera. Bueno, pues el alto va a ser el alto que tengo capturado aquí, que aquí vale 0, pero como pasó por el ciclo for ya le pasó todos los valores, así que ya tiene valor dentro. Y ponemos px, de esta forma ya le damos el alto. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver 5, entonces yo al dar clic, ¿qué es lo que va a pasar? Al darle clic primero va a preguntar si status está en 0, que es como va a estar, es que sí, entonces le voy a dar el alto que ya capturé aquí al menú. Le damos aquí y ahí lo tenemos. Ahora, cuando yo dé clic, lo que va a pasar es que status tiene que cambiar de valor. Va a incrementar en una posición, o sea, se va a convertir en 1. Para que cuando yo haga otro ciclo también, voy a volver a hacer otro ciclo, el if, y voy a preguntar si status es igual a 1, que es como va a estar después del clic cuando ya esté desglosado. Lo que tengo que hacer al mismo menú, voy a copiar estos dos valores, los pegamos acá y vamos a designarle el alto que tenía anteriormente, que era de 0 píxeles. Bueno, lo puedo dejar nada más con 0 si lo necesito. Y aquí esto va a regresar a menos, o sea, de 1 va a bajar a 0 de nuevo. Y así va a estar cambiando de 1 a 0. Entonces va a estar detectando de 1 a 0 y va a entrar dependiendo en qué if entre. Cuando está oculto, pues va a estar en 0 y se le va a agregar el alto de 160 y se va a convertir en 1 status. Luego, cuando vuelva a dar clic, ya está en 1, va a detectar que está en 1, entra acá, le vuelve a regresar en 0 y status lo regresa a 0 también. Entonces damos clic, lo desglosa, damos clic, lo oculta. Ok, de esta forma. Bueno.
Ahorita voy a copiar aquí rápidamente dos funciones. ¿Cuáles son estas dos funciones? Las voy a copiar aquí, ya las tengo escritas. Estas dos funciones que yo las asigné con arrow function. Estas funciones es un collocate-mobile y collocate-mobile. Bueno, ¿qué pasa con estas funciones? Lo que pasa es que acá tengo la variable item_btn, que es la que estoy utilizando aquí. Y les decía que estoy capturando los tres elementos, ¿verdad? El 0, 1, 2. Entonces, lo que estoy haciendo aquí, que cuando un collocate que lo deja coloque, lo que va a hacer es que el elemento 0 lo va a rotar 45 grados y lo va a trasladar o mover 10 px en el eje X, perdón, 11 píxeles en el eje X y 10 píxeles en el eje Y. Al ítem btn1, o sea, a este de acá, lo que va a hacer es agregarle una opacidad de 0, lo va a desaparecer. Y al 2 también lo va a rotar y le va a dar también estas propiedades, ¿ok? Lo va a trasladar, lo va a mover. Y cuando lo de colocar, lo que van a hacer es regresar todos a su posición original. Entonces, esta función de un collocate va a ser cuando se desglose, para que las tres líneas se conviertan en una X. Y cuando ya esté desglosado y le dé clic nuevamente, se van a restablecer. O sea que esto lo voy a mandar a traer acá. Así que de esta forma que obtenemos, vamos a F5 y ok, ahí se convierte en una X y ahí regresa a su estado original. Con eso es lo que hacemos con esas funciones. Para ya finalizar, vamos a darle también, si se dan cuenta, se acuerdan, acá tengo yo capturado la última variable que me falta por utilizar, que es header button. Que básicamente header button viene siendo pues esto de acá. Aquí está header button, ok. Quiero que se desglose el párrafo, o sea, todo el contenedor se haga un efecto de slide junto con el menú. Se mira un poco, lo veo un poco mejor. Puede quedar así también y no pasa ningún problema, pero yo lo voy a hacer. Así que a header button le voy a dar un margen. Vamos a utilizar header button y cuando se vaya a desglosar, lo que voy a hacer es darle esto, punto está, y le voy a agregar el mismo estilo que tiene aquí. Pero le voy a sumar 20 píxeles, más 20. Aquí mismo hago la operación, al alto que tengo, que serían 160 píxeles, le sumo más 20, así que serían 180. Para que al darle yo clic, me he equivocado. El botón, creo que me equivoqué en qué parte. Perdón, le puse un height, sería margin. Aquí sería margin button de esta forma. Ok, ahí lo tenemos. Aquí se le damos y lo desglosa, ok. El problema está en que, pues, hay que también decirle que cuando cambie la variable status a 0, pues esto se cambie también. Regrese a ninguno, igual a 0. Lo dejamos también en 0 píxeles, ok. Para que se le quite todo el margen que le habíamos agregado. Vamos a F5. Y ahora sí, damos y ya lo tenemos, ¿ok? Con esto se mira mucho mejor. Bueno, otro de los casos es que el problema que tenemos es cuando nosotros damos, cuando redimensionamos la pantalla. Por ejemplo, si nosotros regresamos la pantalla a su estado original, vemos que queda con lo alto, con lo alto que se le designó con JavaScript. Y si lo ocultamos y lo redireccionamos, no aparece porque se le pone el alto en 0, entonces no se mira. Para esto voy a solucionarlo pues agregando el siguiente código a lo responsive. Aquí arriba voy a agregar otra media query y le voy a agregar min width. Ahora el min width controla el alto que ocurre por encima de 992 píxeles en este caso. ¿Qué es lo que va a hacer? Bueno, pues lo único que va a hacer es agregarle al header button, al menú, solamente al menú es lo único que estamos afectando. Le voy a dar un height de auto, únicamente con esto. Vamos a ver si quedó funcionando. Voy a bajar esto, quitamos, regresamos. No quedó porque falta agregar para que lo force. Vamos a forzar con importante a mover esto, ok. Entonces vamos a dar con R y vamos a ver ahora. Ok, y como pueden ver ahí quedaría ya. De esta forma, cuando pasamos los 992, pues se regresa a todo su estado original. Y de esta forma tendríamos nuestro menú responsivo, ok. Bueno, pues espero les haya gustado el video y les sirva de algo. Si es así, pues compartan el video, denles like, comenten si tienen alguna opción mucho mejor, porque hay muchas opciones como podemos hacer nosotros esto, o no sé, coméntenlo. Pues suscríbanse al canal y si no quieren perderse este tipo de contenido, activen la campanita de notificaciones. Nos vemos en la próxima.